Bienvenidos a Universidad para Líderes Internacional. Mi nombre es Samuel Cisternas Muñoz y soy profesor en la República de Chile. Este es su diplomado en Educación Cristiana. Y vamos a analizar el módulo Aprendiendo a Enseñar. Aprendiendo a Enseñar tiene objetivos bien claros y específicos. Y dice de la siguiente forma: al finalizar esta lección, el estudiante podrá, número 1, elaborar un concepto de pedagogía. Número 2, enumerar las 3 características de educación explicando cada una de ellas. Y número 3, explicar por qué la educación es un proceso individual y a la vez un proceso social. Y número 4, diferenciar la educación de la pedagogía. Muy bien, comencemos. En su material, usted podrá ver y analizar el estudio del término pedagogía. Para esto, voy a leer lo que en su material de estudio dice como definición número 1. Y dice de la siguiente forma: etimológicamente, la palabra pedagogía proviene de la palabra griega paidagogos, quien era un esclavo que traía y llevaba a los chicos a la escuela. En términos simples, la pedagogía es una guía o un acompañamiento. En su material usted encontrará información más detallada acerca de este primer ítem sobre el estudio del término pedagogía. Y podrá abrir un poco más el campo de pensamiento a través de nuestra biblioteca electrónica de la Universidad para Líderes. Letra B. El fenómeno educativo. En la letra B, quiero centrar mi esfuerzo en que usted, como estudiante de la UPL, pueda entender 2 conceptos claves, que son educare y exducare. En su material, usted encontrará una definición. Y quiero leer y citar textual de su material que dice: inicialmente definimos etimológicamente la palabra educación, que proviene de 2 raíces latinas. Proviene de 2 raíces latinas. Una, educare, que quiere decir criar, alimentar, nutrir. Y la otra palabra es exducare, que significa llevar a o sacar afuera. Esa es una definición y son 2 conceptos fundamentales a la hora de ver el fenómeno educativo. En su material usted encontrará una serie de actividades que le ayudarán a ampliar sus horizontes en torno a este tema. Siguiendo con esta línea de pensamiento, en la letra B, tenemos que entender que la pedagogía de la educación se clasifica en 3 grandes ramas, o 3 grandes grupos que están desarrollados en su manual y en su material. Uno de ellos es la educación como desarrollo. La educación como desarrollo. Y dice su manual: en esta fase la persona que educa, definamos la persona que educa como el profesor, el tutor, el mentor o el educador. La persona que educa impulsa los cambios en los conocimientos de la persona a quien educa, o sea, el estudiante, en términos más simples. En este ítem quiere decir que es el profesor, es el tutor, es el mentor
es la persona que está a cargo del educando el que proporciona las primeras nociones en el desarrollo de ese ser humano. Ahora bien, la educación como una disciplina. La educación como una disciplina, según su material de estudio, dice que surge cuando este desarrollo no se deja a su libre albedrío, o sea, a su libre disposición, sino que se guía para controlarlo o estimularlo. ¿Qué significa esto? En términos simples, que la educación como disciplina quiere decir que aquí ya no solo entregamos nociones básicas de vida, sino que, como dice en su material algunos ejemplos, ya comenzamos a colocar patrones fundamentales y patrones que comienzan a llevar al estudiante por un estadio de pensamiento definido. Muy bien, ahora la educación como formación dentro de la pedagogía de la educación. Estamos viendo las clasificaciones y dentro de esas clasificaciones tenemos la educación como formación. Dice en su material de estudio, el educador busca transmitir conocimientos y orientaciones a sus discípulos. Hay una formación intelectual y una formación en valores, actitudes y estilos de vida. Aquí el maestro juega un papel importante, ya que son ellos los que van a transmitir sus conocimientos a los estudiantes. En su material de estudio usted podrá complementar la información que yo le estoy dando. Número 2. Características de la educación. La educación tiene tres características bien fundamentales que son: una, es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? Quiere decir que siempre que una generación adulta convive con una generación joven, le transmite las enseñanzas del saber acumulado de sus experiencias y de sus descubrimientos por las generaciones anteriores. O sea, quiere decir que la educación es constante porque siempre en nuestras culturas las personas o nuestros antepasados nos han tratado de enseñar o inculcar lo que por generaciones ellos han descubierto. En su material de estudio usted encontrará algunas actividades que le ayudarán a poder ampliar este concepto. La educación es universal. ¿Por qué la educación es universal? Dice, es universal porque a través de todos los tiempos y en todos los lugares ha florecido. En todas las comunidades humanas, desde las más primitivas hasta las más civilizadas. También dice que a veces se piensa que solamente en los países denominados altamente desarrollados se da esa buena educación. Recuerde que las personas adultas mayores son las encargadas de transmitir ciertos conocimientos a las nuevas generaciones. Esto es importante porque siempre de las personas adultas nosotros podemos aprender y aprender mucho, mucho, mucho de nuestro conocimiento, pues ellos poseen el conocimiento empírico, o sea, el conocimiento basado en la experiencia. Hay una serie de actividades que usted tiene que desarrollar y dice que la educación es irreducible. En su material, cito textual, es irreducible, no se puede reducir, porque a pesar de sus íntimos y complicados vínculos que componen la vida humana, como ser el fenómeno económico, profesional, político, cultural, artístico, moral y religioso, no se identifica ni se confunde con ninguno de ellos, sino que por el contrario, se destaca como generador de los demás. A través de la educación se desarrolla y se promueve la política, la economía, la moral, la religión, aspectos inseparables en el ser humano. Muy bien, ahora vamos a la letra C.
que dice la educación como proceso. La educación como proceso. La educación como proceso social, como número 1. Aquí voy a citar y voy a leer textual de lo que dice su manual. Dice, la educación estudiada como un proceso social consiste en la transmisión constante de valores de los bienes heredados de la generación adulta a la nueva generación, lo que hablábamos anteriormente, con el fin de asegurar la continuidad de la cultura y de la organización social, así como el progreso de la civilización mediante el análisis, la crítica y la revisión constante de estos valores. O sea, el proceso social engloba todo lo que anteriormente habíamos hablado. Muy bien, ahora vamos a el número 2, que es el proceso individual. En el proceso individual tenemos que ver y tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales. El proceso individual es el que genera la mentalidad del individuo. En el proceso individual tenemos también la formación del carácter del individuo. En el proceso individual además tenemos las aptitudes y recursos mentales para la vida y la sociedad de ese individuo o la persona que estamos educando. Y por último, tenemos la integración del individuo en su medio físico y social. Dentro del proceso individual tenemos también que ver y analizar con detenimiento dos aspectos fundamentales que son el proceso individual asistémico y el proceso individual sistémico. Vamos a analizar el material y vamos a ver que la asistémica quiere decir que es espontánea, inconsciente y ocasional. O sea, el proceso individual asistémico es espontáneo, inconsciente e individual. En su material usted encontrará un ejemplo explicativo y alguna actividad que le va a ayudar a entender este contenido. Ahora, el proceso sistémico es un proceso intencional, consciente y selectivo. Se desenvuelve conscientemente con el objetivo definido. Por eso se dice que esta educación es una educación intencional, como dije anteriormente, una educación crítica, una educación selectiva y por último, familiariza al alumno con los aspectos positivos de la cultura. Por último, vamos a analizar la letra D, que dice relación con la diferencia entre la educación y la pedagogía. Si bien es cierto, la educación y la pedagogía están íntimamente ligadas, tenemos que hacer una separación etimológica y tenemos que dividirla y definirla de formas diferentes. La educación toma parte en la formación intelectual y emocional de los estudiantes o educandos. Por otro lado, la pedagogía tiene que ver con las herramientas utilizadas para la consecución de aprendizajes de los seres humanos, de los educandos o de los alumnos.